Buenas. Buenas tardes. Antes se hablaba de resistentes, hace dos sesiones, que había unos cuantos resistentes que se habían quedado pendientes de las sesiones. Yo creo que en vuestro caso ya es patológico, o sea, simplemente por consulta de psiquiatría, ¿no? Un masoquismo total. Pero intentamos que la cosa sea un poco rápida, así ganamos algo de tiempo y también para quien tenga que coger el último autobús que se ha puesto antes que finalice esta sesión. Es una sección sobre género, salud renal y nefrología, que es verdad que el horario deriva del hecho que se añadió esta mesa al programa oficial, porque es verdad que es un grupo de recién creación por parte de la Sociedad Española de Nefrología, por lo cual el programa ya estaba cerrado. Pero nosotros consideramos que este es un aspecto importantísimo y que hay que tratar porque responde a lo que es unas necesidades encubiertas y primero lo veremos también en la encuesta que presentaremos los datos, los mismos nefrólogos aún no tienen muy asumidos que hay mucho que hacer en este campo. En este caso puedo contar, por supuesto, con dos ponentes de excepción porque vienen a ser lo que es la coordinadora y la secretaria del grupo. Estamos hablando de Marta Arias del Hospital Clínic de Barcelona y de Yara da Silva Santos del Hospital Germani Trias de Barcelona. Así, si quieres, ya te paso la palabra, Marta. Sí, se me escucha, ¿no? Además, con lo poquitos que somos. Muchas gracias a todos por aguantar aquí. Son 10 minutitos cada una, así que vamos a ir rápido. Yo creo, le hemos llamado género y salud en nefrología, ese es el nombre del grupo, ese es nuestro logo, que esto se lo tengo que dar las gracias a Yara, porque básicamente, si veis, hay dos colores, ¿no? Uno en verde, que es más la parte de género, y ella, que será la primera que explique yo, y la parte más de embarazo, preeclampsia, será la que explique ella. Y cuando digo, cuando paso, no pasa, no. Ahora, bueno, no tenemos conflicto de interés. Cuando digo por qué ahora, porque fijaros el número de publicaciones cuando uno pone Nephrology and Gender que hay en PubMed. Esto no es nuevo, pero quizá sí que es nuevo para nosotros aquí en España. Y un poco esa era la necesidad que vimos y por eso se creó el grupo de trabajo, porque unos pocos interesados dijimos, bueno, pues es que si no diferenciamos, no solo por sexo, que ahora diremos las diferencias entre sexo y género, perdemos información y sobre todo si perdemos información, algún grupo, como pongo aquí, puede no salir, no solo no beneficiado, sino incluso salir perjudicado. Como acabamos de comentar, hemos hecho una encuesta desde el grupo que volveremos a abrir porque hemos tenido poquitas respuestas, así que los que no habéis contestado os animaré a que la contestéis. Y preguntábamos sobre la necesidad de la perspectiva de género en nefrología para mejorar los resultados a nivel asistencial. Y el 77% cree que sí que es necesario caracterizar estas disparidades para mejorar los resultados en enfermedad crónica. Y un poco, por desgracia, y no quiero ser negativa, lo que nos pasa casi siempre, vamos un poquito tarde. Esto ya desde otras sociedades está creado. ¿Ha habido alguna iniciativa desde la sociedad con estos podcasts maravillosos que lleva Claudia Yuste, que también está en nuestro grupo, pero estamos haciendo, por el momento, poco en comparación a otras sociedades científicas? Y esto es una cosa que ya no se puede sostener porque tenemos que seguir las recomendaciones de la ODS. Sabéis que son 17 en total, están relacionadas con sostenibilidad y tienen un apartado exclusivo para igualdad de género, que es el 5, y un apartado exclusivo de salud y bienestar. Y si queremos tratar igual a nuestros pacientes, hombres, mujeres o del género que ellos crean que se sienten más identificados, tenemos que estudiarles por separado, porque así conseguiremos, como decimos, individualizar los tratamientos y conseguir mejores resultados. Brevemente, aquí os quería remarcar qué es sexo, que lo digo porque se lo preguntamos a las residentes y me explotaba la cabeza, porque todo el mundo piensa que género es exactamente igual que sexo. No, no. Sexo es aquello que es biológico y no modificable. Esto está adaptado a enfermedad renal crónica y aquí las
problemas específicos a nivel de género en mujeres y los problemas específicos en azul a nivel de género en hombres. ¿Qué le pasa a la mujer? Que estos roles que nos pasan en general, que estos roles que tenemos de cuidadora, con las responsabilidades, hacen que le demos mucha menos importancia a síntomas que tenemos, vayamos menos al médico, tengamos menos tiempo quizá para hacer según qué cosas. Quizá esto cambiará en las próximas generaciones, pero a día de hoy los pacientes que vemos en consulta, esto es lo que estamos detectando. En los hombres, peores hábitos alimenticios, esto lo vemos todos, peores adherencias a tratamientos farmacológicos y, sin embargo, responden mejor a según qué tratamientos que son renoprotectores y tan importantes en nuestros pacientes. Aquí hablamos de género, ya nos ha quedado un poco claro, hombre, mujer, importa todo lo que nos rodea, séase ¿qué trabajamos? ¿Dónde vivimos? No es lo mismo, como veis, por áreas geográficas, vivir en según países, tendremos más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y fijaros las diferencias en mortalidad, en morado para hombres, en verde para mujeres. Y este me pareció curioso, también depende en la altitud a la que vivas y la temperatura a la que estés sometido. Eso dependerá de los resultados en tu salud renal. Y estas son las diferencias, empezamos a hablar entre hombre y mujer en cuanto a los resultados en enfermedad renal crónica. Aquí, en concreto, en estadios 3 y 4, ¿cómo se pueden explicar? Por todo este gráfico que veis aquí. No me pararé en cada uno de ellos, pero volveré a insistir en que las mujeres tienen menos percepción de tener esta enfermedad renal crónica, le dan mucho menos importancia, con lo cual probablemente nos lleguen más tarde a las consultas. Tienen más enfermedades autoinmunes y tienen más riesgo de mortalidad. Con esos datos, lo sorprendente y lo que hablábamos con Yara es que nos preguntamos si realmente tenemos estos datos, ¿dónde han ido todas estas mujeres? Volvemos al problema de género, ¿no? Y a estos roles de cuidadoras que le hace tener mucha menor percepción. Y que sepáis que a lo largo de la enfermedad renal crónica también hay diferencias entre sexos, como veis aquí, tanto desde el acceso, como veis al principio, a medida que se desarrolla esta enfermedad renal crónica, que sería de formas distintas dependiendo de la enfermedad de base y con su acceso a los diferentes tratamientos renales sustitutivos. Un dato, las mujeres son mucho más en número donantes que los hombres, ¿vale? Reciben muchos menos riñones a la hora de necesitar un trasplante renal. Y os hablaba que una cosa es el sexo y otra cosa es el género, pero interaccionan. Es verdad, a veces es difícil de separar. Y tenemos se viene viendo desde hace bastantes años, personas transgéneros. Lo comentaba ayer con una compañera, dice que tiene un paciente que se ha sometido a estos tratamientos hormonales y todo esto tiene al final consecuencias. Como nos lo explicará quizá Yara, las personas transgéneros tienen características de los dos sexos. Y estos pacientes puede que incluso tengan más riesgo o peor acceso a nosotros como nefrólogos. Aquí lo explico un poco mejor. Hay que supervisar los tratamientos hormonales de cambio de sexo. Quizá nos tengamos que plantear que haya que disminuir las dosis porque tanto los de cambio de sexo de hombre hacia mujer y mujer hacia hombre tienen efectos secundarios, como veis, como el tromboembolismo, la enfermedad cardiovascular o la policitemia en el caso de la testosterona. Y estos cambios que hacen cuando hacen los transgénero cambian en la composición corporal y eso también puede influir en el filtrado glomerular. ¿Y cómo podemos mejorar toda esta situación? Siempre pasando por la formación. Siempre tenemos
mejorar a nivel de asistencia, docencia e investigación. Vamos a años luz de lo que se hace en Europa. Allí se empieza ya desde la facultad a hablar de diferencias de género, con lo cual ya los estudiantes de medicina lo tienen muy integrado desde el principio. Incluso, veis, existen diferentes páginas web para que ellos consulten durante estos periodos de formación. Preguntamos también en esta encuesta si creían los que han contestado que teníamos en cuenta la perspectiva de género en la docencia, en su centro, en servicio de nefrología, y el 78% contestó que no. ¿Cómo podemos solucionar esto? Como hemos dicho, incluyendo a nivel de pregrado, quizá ya desde la asignatura de nefrología, alusiones a estas diferencias de género para que cada vez se vaya integrando más en la mentalidad a medida que se va formando esta persona que luego quizá escoja nefrología, o en un posgrado. Nosotros en el Hospital Clínico vamos a hacer un curso para residentes de segundo año específico de perspectiva de género, en el que se le pondrán casos, los casos más comunes por el momento que ven en urgencias, pongamos dolor torácico, cefalea, hemorragia digestiva, y que se vean con una actriz, con un actor, las diferencias y cómo deberían enfocarlo para realizar una buena praxis, o plantear en trabajos y becas posgrado el tema que hayan decidido realizar con diferencias de género. A nivel de asistencia, nosotros también hicimos una sesión específica para residentes, y cuando les preguntamos si tenían en cuenta esta perspectiva de género, la mayoría dijeron que sí durante la anamnesis o la exploración física, incluso había algunos que respondieron que nunca. Y aquí, en la encuesta lanzada por la SEN, el 72% no tenía en cuenta en su asistencia la perspectiva de género. Quizá lo que tenemos que hacer es un decálogo asistencial en el que paso por paso describamos cómo hacer una buena praxis diferenciando por géneros, desde que vemos inicialmente al paciente en la anamnesis hasta que llegamos al tratamiento farmacológico. A nivel de investigación, también la mayoría respondió, 77%, que no se tenía en cuenta la perspectiva de género. Los datos a nivel de publicaciones nos dicen también lo mismo, que cuando se hacen ensayos clínicos no se tiene en cuenta correctamente esta perspectiva de género, únicamente decimos tenemos tantos hombres y tantas mujeres. Pero ese estudio que tú has hecho no me estás diciendo cómo han respondido los hombres o cómo han respondido las mujeres a la duda que tú planteas. Hay muchas recomendaciones de cómo se deberían hacer las cosas. Hay páginas web específicas que nos pueden ayudar y recomendar con checklists cómo deberíamos hacer esta investigación, y nosotros desde el Hospital Clínico hemos redactado este decálogo que se llama Progéneros. Este es un artículo que está disponible ya y publicado, en el que en 10 puntos muy sencillitos lo que venimos a decir es que por favor, no solo digamos el porcentaje de hombres y mujeres, sino que profundicemos un poco más, y así conseguiremos hacer una praxis mucho mejor. Con lo cual, el mensaje que yo os quería transmitir hoy, a los pocos que hemos quedado, es que abramos la mente. Os lanzo el reto de intentar hacer ese esfuerzo de diferenciar por sexo y por género aquellos estudios que os estéis planteando hacer, porque al final lo que queremos hacer pues, es una pequita mejor, una buena praxis. Y con esto yo acabo. Me pongo así, aquí ya se utilizo el mando. Bueno, ahora nos vamos a enfocar más en la mujer y en el embarazo. Muy bien. La enfermedad renal crónica afecta a 195 millones de mujeres en todo el mundo, siendo la octava causa de muerte en mujeres, con una prevalencia de 6% de mujeres en edad fértil. Pero sabemos que esos datos están infravalorados. Por lo que ha dicho doctora Arias, pues, dependiendo de una localización geográfica, las mujeres que están en países subdesarrollados pues, tienen más enfermedad renal crónica, también depende de diferencias socioculturales y económicas.
esa cifra tiende a aumentar cada vez más porque aumenta el número de mujeres con obesidad y con diabetes y las que tienen RC en estadios precoces no están incluidas en los estudios de prevalencia. Las mujeres en toda su etapa de vida, desde el nacimiento hasta la vejez, pues pasa por vulnerabilidades únicas, específicas de la enfermedad renal crónica y de sus complicaciones. Las niñas ya nacen con 20% menos de nefronas que los niños, incluso las niñas prematuras tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica que los niños. En la infancia esa prevalencia es mayor en los niños, pero esa prevalencia va disminuyendo a medida que se llega a la edad adulta. La edad adulta, pues sabemos que las mujeres tienen mayor prevalencia de enfermedades glomerulares y autoinmunes y también tenemos más infecciones de tracto urinario y que en todo el mundo la prevalencia de enfermedad renal crónica es mayor en las mujeres que en los hombres. Y ya cuando se pierde el efecto protector del estrógeno es cuando también hay un mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Entonces, hay muchos factores de género, socioculturales y económicos, que nos ha explicado la doctora Arias, que cambian y que marcan esa diferencia entre hombres y mujeres, pero hay una condición que es única de las mujeres, que es el embarazo. Tanto la enfermedad renal puede interferir y aumentar las complicaciones del embarazo, como la preeclampsia, aumenta riesgos de prematuridad y de bajo peso al nacer, pero también por ser el propio embarazo puede aumentar y desarrollar más por la progresión de la enfermedad renal. También aumenta la proteinuria, puede activar algunas enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Entonces, sabemos que las complicaciones maternos fetales aumenta a medida que la función renal disminuye. Las mujeres con enfermedad renal crónica tienen más complicaciones, incluso en estadios iniciales, y esas complicaciones sabemos que aumentan a medida que disminuye su función renal. La preeclampsia, que es la complicación que más nosotros los nefrólogos gestionamos, pues se sabe o se debería saber desde 2008 que tener preeclampsia aumenta en casi 5 veces el riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Ese metaanálisis del grupo italiano es más reciente, solo confirma los datos, que tener preeclampsia aumenta en 6 veces y algunas veces 14 veces el riesgo de enfermedad renal crónica. Y clásicamente los nefrólogos entendemos que la preeclampsia, la mayoría entiende que la preeclampsia es una enfermedad transitoria reversible, que después de los 3 meses normaliza la tensión, se normaliza la proteinuria y esa paciente nunca más se ha visto por ningún nefrólogo, ¿no? Y esos datos solo remarcan la necesidad de que, si no un nefrólogo, pero un médico de cabecera, tiene que tener esa conciencia y pedir al menos una vez al año una creatinina o albuminuria a esas pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y en ese sentido hemos hecho un reclamo al documento consenso de la CEN que se publicó el año pasado, donde entre los factores de la tabla de factores de riesgo de enfermedad renal crónica, ni de susceptibilidad, ni de iniciadores, ni los factores de progresión o estadio que incrementa, y ninguno de esos factores en la tabla se cita la preeclampsia como factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Sí que esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, pero ya se sabe que si hace un adecuado asesoramiento previo y un seguimiento estricto durante el prenatal, se puede minimizar los riesgos y se pueden mejorar los resultados. El Consejo Pregestacional ofrece a esas pacientes la posibilidad de prepararlas para el embarazo, ajustar la medicación que es fetotóxica, optimizar y minimizar los factores de riesgo, controlar bien la tensión pre-embarazo, controlar la proteinuria, estabilizar la función renal y asegurar que la enfermedad de base autoinmune esté inactiva. También se da la oportunidad de solucionar las dudas que tenga la pareja y informar a esa pareja los riesgos que hay y las posibilidades que hay de que se embaracen. La salud reproductiva es derecho de todas las mujeres. La Organización Mundial de la Salud dice que todas las mujeres tienen derecho de decidir libremente con responsabilidad, el número, el espacio y el tiempo de tener sus niñas y deben tener información y medios para hacerlo. Esos derechos no son solo de las mujeres sanas. Nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tienen que tener el mismo derecho. Y la mayoría de las veces sabemos que son desaconsejadas por su médico y que tienen poca información acerca de las posibilidades. Embarazarse, lograr la maternidad a nuestros pacientes es un desafío. Sabemos que a medida que avanza la enfermedad renal, pues disminuye la fertilidad y aumentan las complicaciones. También esos pacientes hay el efecto psicológico, ¿no? Tienen miedo de que el feto pues, tenga alguna complicación debido a su enfermedad renal y también tienen miedo a que la enfermedad renal y el embarazo acelere su enfermedad renal. Y si además de todo eso, de todas esas barreras, hay una falta de información por parte de sus médicos, que la mayoría de las veces
es causada por falta de tiempo en la consulta y también por falta de capacitación de formación a la hora de aconsejar a sus pacientes, pues es bastante difícil para ellas. Os quería presentar esa encuesta que se hizo del grupo canadiense que se dedica a salud reproductiva de las mujeres, donde se ha hecho una encuesta online a 154 nefrólogos de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, no es nada sorprendente ver que más del 65% de ellos decían que no tenía confianza en temas como salud reproductiva y mujeres con enfermedad renal crónica. Y que casi todos decían que las guías y los seminarios de educación pues mejoraría ese conocimiento y mejoraría también la información. El tema que más seguridad tenía eran con los antihipertensivos y con la preeclampsia. Solamente un 34% de ellos tenía confianza en darse consejo pregestacional a sus pacientes y solo un 32% sabían manejar pacientes con síndrome nefrótico y en diálisis, nuestras pacientes embarazadas. Y cuando se preguntó las razones para no realizar ese consejo pregestacional, la mitad decía que por falta de capacitación y falta de confianza en el tema. Por lo tanto, los nefrólogos no estamos formados para proporcionar y dar ese soporte de educación reproductiva a nuestros pacientes. Siguiendo la encuesta que nos presentó al principio Marta del grupo, hemos preguntado con qué frecuencia los nefrólogos de España realizaban una consulta dedicada a salud reproductiva y solamente un 6% contestó que frecuentemente. También preguntamos si sentían seguros en realizar una consulta preconcepcional y un 64% contestó que no. Hemos preguntado de la seguridad en seguir las pacientes durante el embarazo. Un poco más de la mitad ha dicho que no tenía esa confianza en seguir a esas pacientes y en prescribir diálisis a una paciente embarazada, un 66% ha dicho que no tenían seguridad. Muy bien, ¿y qué está por venir? Pues que sepáis que a nivel internacional se está realizando el primer máster a través de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde se está formando la próxima generación de expertos en nefroobstetricia. También en febrero se celebró en Atenas la primera conferencia de las CADIGO sobre mujer y enfermedad renal. Tuvimos más de 40 expertos entre nefrólogos, neonatos, obstetras, incluso nutricionistas. Estuvimos ahí discutiendo temas y va a salir de ahí un documento muy chulo. También estamos preparando a través del grupo de la ERA, EDTA, el grupo dedicado a mujer y embarazo, las primeras guías europeas, que también será un documento que va a dar mucho soporte a los nefrólogos en la hora de aportar información y de tomar decisiones con sus pacientes. Y por último, recientemente hemos formado el grupo de trabajo de la CEN, de género y salud renal, dedicado a las diferencias de género y salud y también al cuidado de la embarazada con enfermedad renal. Los objetivos de ese grupo es, a principio, bueno, en tema de research es promover la búsqueda de herramientas para que podamos comprender las diferencias de género en la nefrología, a también identificar y optimizar los riesgos asociados al embarazo y las mujeres con enfermedad renal, realizar seminarios, cursos de formación para mejorar la capacitación y crear la conciencia en nuestra comunidad de nefrología de la importancia de esos temas, mejorar, como todo, o sea, el objetivo final es mejorar la atención médica y promover el acceso equitativo a la educación sanitaria con un tratamiento más personalizado de nuestros pacientes y también mejorar la atención médica de nuestros pacientes que se quieren embarazar y el seguimiento adecuado de esos pacientes junto a obstetricia. Muchísimas gracias a los que quedaron por la resistencia y la resiliencia y de verdad gracias por estar aquí. Mientras esperamos que Yara vuelva, a mí me gustaría hacer un comentario. A lo largo de este congreso se ha hablado muchísimo de medicina personalizada. Yo he estado en varias sesiones donde se ha hablado como el filtrado glomerular, el cociente albumina-creatinina, no nos ayuda a perfilar el riesgo del paciente. Es que no puede ser igual las fórmulas para calcular el filtrado glomerular en población sueca, en población española, en población americana, que no somos todos iguales. Vale, yo también tengo claro que cuando hablamos de sexo y género no somos todos iguales. ¿Cómo puede ser que esto no impacte sobre cómo atendemos a nuestros pacientes? Yo creo que el grupo tiene que responder a esta pregunta. Así que me gustaría, para finalizar un poco, que nos contarais qué se propone el grupo por los próximos meses, lo que ya ha puesto en marcha, hemos visto la encuesta, pero ¿cuáles son las próximas iniciativas del grupo?
¿Quieres hablar? Ese congénero, ¿no? Bueno, respecto, de hecho nos reunimos ayer y una de las propuestas, claramente habéis visto que necesitamos formarnos más. Yo creo que si la gente no lo tiene en cuenta y habla de individualización, habla de sexo y género, es porque esa información todavía no le ha entrado. Entonces, lo que propusimos es, quizá desde las sociedades más regionales, crear jornadas de un día o de 4 o 5 horas en las que vayamos comentando toda esta información, ¿no? Y vaya entrando y vayamos impulsando quizá la creación de registros regionales, nacionales sería lo mejor para tener una referencia de dónde estamos. Y a nivel más de preeclampsia. Sí, bueno, en general, nosotros, o sea, los grupos internacionales llevan mucho más avanzado que nosotros y están en la fase de research, ¿no? Nosotros hemos visto la necesidad de empezar de la base, que lo primero que tenemos que crear es conciencia, que se ha visto, o sea, es clarísimo que no hay conciencia de esa diferencia de género en la hora de tratar, de cómo el hombre y la mujer reaccionan de manera diferente a los tratamientos, para empezar, y tampoco con la paciente embarazada, porque la dejamos en manos de los obstetras, que vaya marrón y encontrar una paciente renal crónica con una proteinuria de 2 gramos, ¿no? Entonces, hemos visto que tenemos que ir por la base y que lo primero es crear esa conciencia, esa necesidad y formar. Y a partir de entonces, pues ya vendrán otros objetivos a más largo plazo. No sé si hay una pregunta del público, pero sobre la conciencia llama mucho la atención que las guías de detección de enfermedad renal crónica, donde la preeclampsia no es un factor de riesgo, es una guía que firmaron 10 sociedades. Esto no es algo que ha hecho un único autor que puede haberse olvidado del tema. 10 sociedades y nadie ha tenido en cuenta que hay determinados factores de riesgos relacionados con el género, el sexo, que pueden influir sobre la progresión de la enfermedad renal crónica o sobre lo que es la incidencia. Y que es en New England se publicó en 2008 y los obstetras lo tienen en cuenta y nosotros no. Y otra cosa que comentábamos ayer en la reunión es muchas de estas pacientes embarazadas se ven desde atención primaria y tenemos que intentar mejorar o hacer llegar el conocimiento a estos compañeros de atención primaria para que quizá que muchas pacientes embarazadas no se hacen una analítica básica en la que se mire la creatinina y la albuminuria, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que trabajar, en mejorar esa relación con atención primaria para que estas pacientes al final podamos detectarlas ya incluso cuando se plantean quedarse embarazadas, ¿no? Porque lo que comentábamos ayer es que no se detecta si ya tienen una enfermedad renal crónica antes de quedarse embarazadas, ¿no? Y eso tiene muchísimo riesgo. Así que finalizando, por los presentes asumo que ya tengan claro el tema, por lo cual espero que sean miembros pronto del grupo, pero como aprovechamos que la sesión está grabada y la repercusión que puede tener las redes sociales para hacer un llamamiento a todos los interesados al tema que participen activamente en el grupo y, por supuesto, si no quieren participar, pero sí que se planteen cómo la diferencia de género y sexo implica una diferente manera de atender a nuestros pacientes para mejorar lo que son los resultados en salud renal. Muchas gracias.